Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Y seguimos en este lunes full político, pero full político entretenido, por supuesto, porque acá en Mesa de Noticias abordamos la contingencia. La semana pasada lo llamamos así de urgencia, porque estamos viviendo un verdadero terremoto y estamos viendo, por supuesto, sus efectos. Y hoy día lo tenemos en calidad de columnista, sí, porque tiene doble rol. ¿Cómo está Lucas Serrano? Bienvenido. Hola, Lucas. Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, buena semana. Todo bien. No sé si todo bien para la institucionalidad de nuestra región, pero bien para nosotros. Sí. Bueno, la verdad es que es bien interesante lo que vimos ayer en el diario El Sur. Rodrigo Díaz sale a dar una entrevista bien potente, diciendo cosas que son verdad. En la administración pública hay que separar la idea de la responsabilidad y la culpabilidad. Rodrigo Díaz tiene la responsabilidad, tanto política como administrativa, de lo que ocurre dentro del GORE. Obviamente él no necesariamente tiene la culpa de lo que ocurre. Y yo creo que tiene que ver con, para cerrar una semana que fue comunicacionalmente bien compleja para el GORE, lo que ocurrió en Mega Noticias, creo que necesitaba dar una señal potente a nivel, por lo menos, comunicacional, que es lo que sale a dar el gobernador. Hay que ver si eso pacifica a las huestes, considerando que el Consejo Regional le está pidiendo una ceremonia, o sea, una sesión de urgencia para analizar todo este tema de los traspasos, donde uno de los casos más emblemáticos a nivel nacional, que ya casi parece prensa rosa, es el caso de Camila Polisi, y como dijimos la semana pasada, con ese nombre tan de altura de mira, el caso que sería. Entonces, obviamente, lo que hay que entender detrás de esto es la necesidad de hacer ajustes a nuestra institucionalidad, porque el gobierno regional es una institucionalidad nueva, el gobierno regional es una institucionalidad pequeña, pero que mueve muchos recursos, y hay un proceso bajo los 400 millones, la verdad es que eso no tiene que pasar por el Consejo Regional, queda mucha indiscrecionalidad, y que eso lo vemos no solo en la región del Biobío, lo vemos a nivel de todos los gobiernos regionales, y hay que preguntarse si quizás hay que darle más elementos de burocracia, de que haya más personas en la toma de decisiones para evitar que ocurran estas cosas, porque ciertamente también, en la medida que uno indaga, se da cuenta que hay amigos conocidos que entre ellos también se cambian, como lo que ocurre con DEF, que se conoció a propósito de un reportaje de Canal 13. Entonces, lo importante aquí es ver que más allá de apuntarse con el dedo, y todo eso, a mi juicio es cómo ordenamos la institucionalidad para que esto no vuelva a ocurrir, porque ya la verdad es que la gente cada vez más, con lo poquito que quedaba, empieza a confiar menos en política, lo cual ya queda, no sé cuánto prestigio le queda a nuestra política nacional, pero cada vez nos acercamos más cerca del cero. Lucas, ¿cómo se separa ese mismo tema que tú estabas hablando? Por un lado, la responsabilidad de alguien que en el fondo se ha dicho muchas cosas en torno a lo que ha estado pasando a nivel de gobiernos regionales, y cómo también hace poco estábamos con el diputado Aricade, donde él decía esto básicamente era para financiar también campañas políticas y está relacionado a esa perspectiva de entregar recursos. ¿Cómo separamos eso, finalmente la responsabilidad de lo que se ha estado haciendo, y seguir con la institucionalidad, pero sin perder entonces el foco de, bueno, vamos a olvidarnos, pero tampoco podemos perder la institucionalidad? O sea, igual ahí hay una disyuntiva respecto de, claro, cómo finalmente hacemos que esto siga andando como institucionalidad de gobierno regional, pero también cómo hoy día quienes están a cargo de estas instituciones puedan también tener su responsabilidad en torno al tema. Sí, bueno, eso es algo lo que ocurre bastante cuando nos encontramos una polémica, porque, por ejemplo, cuando vemos, cuando una institución falla, o cuando una institución está complicada, tiene que seguir gestionando, tiene que seguir administrando. Cuando de repente, no sé, el gobierno de Piñera, en pleno estallido social, uno decía, ya, perdió todas las posibilidades de gobernar, pero tiene que seguir administrando, tiene que seguir generando gestión, tiene que seguir traspasando recursos. Hay un montón de cosas que dependen de que el gobierno central funcione, más allá que a lo mejor políticamente está pasando por un momento complejo.
Lo mismo ocurre con el gobierno regional. El gobierno regional puede estar pasando por un momento complejo, pero no es como que si uno hoy día va a la oficina de Prat, están todos en incendio, están todos corriendo, dándose unas vueltas y no saben qué hacer. El trabajo del día a día lo están haciendo. La pregunta es cómo mejoramos los elementos de gestión en la marcha, porque no podemos decir ya, gobierno regional, solo 7 meses, 8 meses, y después volvamos a intentarlo. No, el gobierno regional tiene un mandato de la ciudadanía, lo ganó en una elección para gestionar los recursos de la región, para ser la máxima autoridad de la región. Entonces, obviamente, lo que tú planteas, aquí hay un tema de mi responsabilidad hacer los cambios, pero también hay un mandato ciudadano a no parar, porque la institucionalidad pública no puede parar. Entonces, en esa lógica, lamentablemente, la política y nuestra institucionalidad tiene que arreglar en la marcha. Yo sé que suena muy chileno, decir como, bueno, avancemos y vemos cómo lo solucionamos después, pero lamentablemente esos son los desafíos que tiene la gestión pública. No puede parar por responsabilidades políticas, porque tiene que cumplir un rol social muy importante. Es momento, Lucas, que le preguntábamos también a nuestro invitado Erika Eo que si era momento de que el Congreso justamente viera y revisara. Yo recuerdo haber entrevistado a algunos consejeros regionales, creo que era el expresidente Patricio Lara, ¿te acuerdas, Leslie? Que nos hablaba, decía, tenemos pocas atribuciones, hemos pedido que en el fondo se revise la ley de los consejeros, y en este caso también, es lo mismo, cuando surgió el tema de la elección del gobernador regional, muchos hablaban, esta no es una buena legislación, no es una buena normativa, pero ya, salgamos adelante porque tenemos que salir y es importante para la descentralización. ¿Es momento de que se revise a profundidad estas normativas? Bueno, aquí un tirón de oreja para el Congreso, porque tanto para la ley de los consejeros regionales, tanto para la ley del gobernador regional lo hicieron a última hora. Se encontraron con la fe muy encima porque se preocuparon, y no es este Congreso, son congresos anteriores, pero se preocuparon de jugar la política de corto plazo, estar ahí jugando a través de las urgencias que tiene con el gobierno, estar en la agenda, pero habían temas estructurales, como fue en su momento la elección de los consejeros regionales. Hagamos memoria, cuando se elige nuestro primer consejo regional democrático, los consejeros regionales se fueron a huelga. Aquí en el Biobío los consejeros regionales se fueron a huelga. ¿Y por qué se fueron a huelga? Porque la ley no estaba lista. Estaban elegidos, estaban en pleno de sucesión y la ley no estaba lista. Lo mismo, gobernador regional. Acuérdense que la ex senadora Jacqueline Berger dijo que la ley no estaba lista, que de hecho ella prefería que se atrasara la elección porque la ley estaba muy mala. Entendiendo quizás que había algo detrás de eso, era muy grande para parar. Y era una promesa que llevaba mucho tiempo frenada. Los congresistas tuvieron años para trabajar en eso y lo dejaron a última hora. Entonces, aquí estamos viendo las consecuencias de esto. Aquí estamos viendo cómo los consejeros regionales no se han replanteado en pos de ahora tener un gobernador electo. No ha cambiado la legislación de los consejeros regionales ahora con un gobernador electo. El gobernador electo, recuerden que el mismo día o 2 días antes de la cuenta pública ingresó la ley que el gobierno de Gabriel Boric había prometido para replantear el trabajo de los gobernadores regionales y ahí nomás llegó. Lo que hoy día regula un poquito los gobernadores regionales es una ley bastante somera, bastante pequeña, donde tampoco se replantea tanto el traspaso de competencias, donde tampoco se plantea tanto el rol frente a la delegación presidencial, o que tampoco se plantea tantas situaciones como la que estamos viviendo hoy día. ¿Cuál es el rol? ¿Quién fiscaliza a los gobiernos regionales? Cierto, Contraloría, pero Contraloría fiscaliza todo. Entonces, no sé si tenemos alguna institucionalidad directa o la misma ciudadanía puede participar en los procesos de fiscalización. Quizás por lo mismo lo que plantea el Consejo Regional que ustedes mencionan, la necesidad a lo mejor que el Consejo Regional tenga más atribuciones de fiscalización o un balance de poderes entre el Consejo Regional y el gobernador, pero claramente, o sea, más allá de que aquí hay culpa de personas que se aprovecharon de la institucionalidad pública, que lo hay en el gobierno central, que lo hay en los municipios, que lo hay en el gobierno regional, lo que no estamos viendo acá es pensar cómo mejoramos la institucionalidad. De repente, como clase política chilena y también nosotros como ciudadanía, nos encanta apuntar con el dedo, nos encanta pedir sangre, nos encanta dar nombres, pero no estamos pensando en cómo esto nos sirve para cambiar la institucionalidad de los próximos 30 años, porque solo nos quedamos en, como yo digo, pedir sacrificios de sangre, que renuncien gente, pero no hacemos los cambios profundos. El día de mañana van a gobernar otros cristianos y va a ocurrir la misma situación. Y ahí también, Lucas, ¿crees que vamos
vamos a poder lograr ese cambio que se van a hacer. Bueno, hoy día todos coinciden en un punto en decir, bueno, el principal cambio es que hoy día los gobiernos regionales no puedan, por ejemplo, tener estas asignaciones directas, sino que todo tiene que pasar por el Consejo Regional y no tener este monto de menos de 400 millones donde ellos se pueden asignar directamente para proyectos. Ese es como lo que uno puede escuchar, voces transversales, pero más allá de eso, ¿ves que podamos concretar alguna mejora? Porque, claro, nos estamos quedando finalmente en que renuncie o en que esto está malo, en seguir sumando quizás casos, pero de fondo, claro, no sé si hay expectativas de que podamos generar estos cambios reales. Sí, bueno, es complejo porque nuevamente volvemos un poquito a la naturaleza de cómo vivimos la política y cómo también vivimos nosotros los chilenos, o voy a ser un poquito más amplio. De repente esta lógica pasional que tenemos en Latinoamérica de hacer política hace que de repente seamos muy buenos para dejar cosas en el pasado rápidamente en pos de las cosas que van ocurriendo en el futuro. Eso lo vemos cuando lo hemos hablado hartas veces del tema de la agenda. A veces estamos todos muy polemizados con un tema y después pasa otra cosa y se nos olvida. O sea, por ejemplo, ya nadie está pidiendo la renuncia del ministro. Siguiendo más o menos en la misma lista de la situación de toda esta casa de los convenios, ya pasamos del gobierno central al gobierno regional. Antes del gobierno central eran los alcaldes. Entonces, lo que estamos viviendo aquí es como rápidamente nos estamos apuntando al sabor del mes, o a la polémica de la semana, al escándalo de la semana, para como diría un programa por ahí. Pero no nos estamos preocupando de hacer los ajustes de fondo, porque eso requiere primero tiempo, dos, disposición y disponibilidad, y eso también falta hoy día, como ganas de, más allá de hacer leña del árbol caído, porque aquí todas las coaliciones que están en la posición de no verse involucrado en esto, aprovechan para subir su capital político, para golpear a sus enemigos, pero en una disposición, como yo alguna vez les dije, ocurrió con el caso Mob Gate, que la derecha chilena fue a prestarle ropa al presidente Lago en esa época para hacer cambio en la institucionalidad que hoy día se traduce en toda la creación de nuestro servicio civil. Todo el impacto que ha tenido el servicio civil es cierto que puede ser mucho mejor todavía con la administración pública, etcétera, pero eso se lo debemos y es lo que ocurrió frente al caso Mopgate en política y en verdad en todo, pero en las ciencias sociales se dice que con problemas se abren oportunidades y hoy día sí tenemos oportunidades. Podemos tener esa discusión de fondo sobre efectivamente es bueno o malo que los gobiernos regionales, que es una institución que hace poquito hicieron una declaración algunos de decir que no tienen la capacidad de fiscalizar todos los recursos que pasan por ellos. Yo creo que eso no debiese ser. Yo creo que los gobiernos regionales a lo menos debiesen tener la capacidad de poder fiscalizar todos los recursos que ellos traspasan, pero a lo mejor deberíamos tener la conversación si el trato directo de menos de 400 millones pudiendo pasar por el core, eso está bien o está mal. Quizás eso a lo mejor menos de 100 millones, no lo sé. Pero esas son discusiones que hay que tener muchas veces con altura de mira. Porque también, ¿qué ocurre? Muchas veces hay gente que dice, bueno, que los consejeros regionales sí van a querer para tener más atribuciones y para hacer más político el proceso, porque obviamente las votaciones, nadie se sorprenderá que las votaciones del Consejo Regional son políticas, son muchas veces muy negociadas, entonces genera a veces burocracia, genera también desgaste político, y lo hemos conversado alguna vez. Aquí el problema no es el trato directo como concepto de gestión. El trato directo tiene un beneficio, la idea de poder llegar a la ciudadanía de una manera rápida, sobre todo por el caso de la eficacia, sobre todo en el caso de las emergencias. Sin embargo, como todo mecanismo social, como todo mecanismo político, el problema no es el mecanismo, el problema es cómo lo usamos. Entonces, obviamente quizás más regulación o analizar este caso, porque toda la ley que tienen los gobernadores regionales hoy día se hizo con los gobernadores regionales en ejercicio. Ya llevamos un par de años con los gobernadores regionales en ejercicio y podemos ver hoy día cuáles son los ajustes, pero ahí obviamente se requiere voluntad política y se requiere también que nosotros como ciudadanía pongamos el foco más allá de las culpabilidades que nos encanta en el proceso de cómo mejoramos la gestión. Ahora, hay que ver cómo el gobierno regional aguanta la tormenta, porque está en este momento, yo diría, en el ojo del huracán, y no solo regional, sino a nivel nacional, están todas las miradas, porque sobre todo el caso
no me gusta el nombre, el caso ese, digamos, el caso de... Nosotros tampoco. No lo usamos, no además lo que encontramos que es Sí. fuera de lugar, totalmente. Sí, Sí. estamos contigo ahí, Lucas. Pero el caso de los traspasos de fondo a la ex candidata Puglisi es el tema del mes. Y la gente festina con eso, entonces va a ser complicado ver hoy día cómo el gobierno regional sale jugando. Y por eso para mí es tan importante lo de la entrevista del domingo, porque en la semana el gobierno regional trató de salir jugando a nivel de prensa nacional y no le fue tan bien. Entonces, la entrevista de ayer creo que trata de ver si con eso, con una postura un poco más humilde, puede salir jugando y poner un poquito las huestes para el embate que van a seguir teniendo esta semana. Ahí, Lucas, tú siempre, a mí me gusta mucho cuando hablas de cuando tomar el control de la agenda. El gobierno central le ha costado muchísimo poder dominar su agenda. El gobierno regional, tú también ahora lo mencionas, durante la semana intentó recuperar la agenda, se le parapetó la prensa en las puertas de su casa, por decirlo de alguna manera, y estuvo bastante errático por momentos. Con esta entrevista de Diario El Sur, ¿tú crees que puede venir una semana un tanto más tranquila para el gobierno regional? ¿O no lo va a lograr? Porque recordemos que el lunes intentaron poner un cortafuego el lunes pasado cuando dieron a conocer las medidas en pro de poder evitar estos casos, pero no tuvo mucho efecto porque la verdad es que después sucedieron, sobre todo el tema de cuando se conoció que había antecedentes de que esto se sabía meses antes, ahí se le incendió todo. Con esta entrevista, ¿crees que puede lograr esta semana recuperar un poco la agenda del gobierno regional o no? Está complicado. Está complicado porque va a depender a lo menos de la capacidad que tenga, o sea, no, ni siquiera, va a depender si aparecen más antecedentes intensos, grotescos, profundos sobre el traspaso, si más o menos lo que ya conocemos se queda ahí, yo creo que hay una posibilidad de tratar de avanzar. Los golpes le van a seguir llegando al gobierno regional. Eso está, y yo creo que la entrevista un poquito del domingo, si uno lee un poquito entre líneas, te da a entender que el gobierno regional y Rodrigo Díaz, convengamos que no es una persona nueva en política, tiene experiencia. Yo creo que el intento de hacer los cortafuegos de la semana pasada que tú hablabas, se debe precisamente a la experiencia política de Rodrigo Díaz, de no dejar que esto, de que muchos otros políticos de repente se hacen los lesos o dejar que como la misma agenda se diluya, porque eventualmente va a aparecer otro tema. Yo se los doy firmado, de que quizás en 2 o 3 columnas más ni siquiera nos vamos a acordar de esta situación. Entonces, pero en ese proceso es un proceso de desgaste y que eventualmente, próxima elección o en algún momento te lo van a recordar. Entonces, a mí me parece que a lo menos hay un cambio en la narrativa desde el gobierno regional, pero va a depender un poquito también de la suerte o de la capacidad hoy día de la atención de la ciudadanía, porque si a lo mejor aparece un caso muy importante o se vuelven a robar una caja fuerte de un ministerio, como lo dijo, o lo que dijo el fiscal nacional hace un poquito, de decir que no es normal que les roben tantos computadores a las administraciones o a la institucionalidad pública, que por alguna razón está muy de moda, puede que la atención se desvíe del gobierno regional. Puede que tenga una mejor semana el gobierno regional, pero la verdad es que nos reíamos un poquito con respecto el miércoles cuando hablábamos de esto, tiene tintes de teleserie, y por lo mismo, como buena teleserie, realmente no sabemos el vuelco que puede dar eso. Esperemos que por el bien del proceso de descentralización y por el rol importante que hace el gobierno regional, que es harto más que estas transferencias, seamos capaces de ir avanzando sin hacernos los lesos con lo que ocurrió, sino en ir avanzando en algo que sea más proactivo. Porque, por ejemplo, para los que abogamos por la descentralización, esto puede ser súper complejo. Por ejemplo, ¿con qué cara después nosotros vamos a salir a defender una ley de rentas regionales? Que es una ley que lleva harto rato, que pide más recursos y que pide más capacidad para las regiones a través de su gobierno regional. ¿Con qué cara nosotros vamos a salir a decir eso? Y después, no, pues si los gobiernos regionales usan la plata para cualquier otra cosa. Entonces, hay una merma para una agenda descentralizadora que es importante, la descentralización, la toma de decisiones, la capacidad de seguir los recursos desde la región para los temas de la región, sigue siendo un tema vital, pero obviamente esta situación que no solo ocurre en el gobierno regional del Biobío, sino hay que poner, por ejemplo, lo que ocurre con Daniel Ancalao en la región de los lagos,
nos pone nuevamente o atrasa o pone un manto de duda en los procesos de descentralización que a nosotros, y sobre todo acá desde la región, nos interesa avanzar. Entonces, ojalá podamos avanzar a los temas más de fondo, pero algo me dice que aquí en Chile nos encanta quedarnos con un poquito los temas más de superficie, que son más superfluos. Lucas Serrano, nuestro columnista, por supuesto que siempre nos quedamos cortos para poder abordar toda esta contingencia que, como dice él mismo, todos los días nos está dando cosas que comentar. Esperemos que en los próximos 15 días no sea el gobierno regional el foco y hayan podido ahí ir superando esta situación. Se hacen eternos los 15 días. Sí. Te esperamos con ansias, Lucas. Pasa tanto que... Vamos a estar cerca de pasar agosto, que quizás lo importante es pasar agosto. Quizás lo importante es pasar agosto. Para la política. Sí, veamos. Porque después ya viene el 18, ya nos vamos a otros temas. Y también se vienen los 50 años. No, y ojo, se vienen los 50 años del golpe, sí. También. Y eso también va a ser un tema en agenda fuerte. Sí. Bueno, vamos a estar siempre cada 15 días ahí comentando con nuestro Lucas Serrano. Gracias, Lucas, por comenzar la semana con nosotros. Siempre un gusto, que estés muy bien. Un abrazo. Tú igual, Gracias, cuídate Lucas. mucho. No para. Día lunes muy político, pero político al estilo de nuestra mesa de noticias, Leslie. Así es.